Saludo. A continuación vamos a exponer la TIF de ecuaciones diferenciales, conformada por Manuel Agudelo, Víctor Ariza, Andrés Sepúlveda y Camilo Villalba. El título del proyecto es Modelo matemático para la descripción de la posición del satélite, DMSP 5D F8 USA 26. Ahora comenzaremos explicando el planteamiento del problema de nuestro proyecto. Como primera pregunta tenemos, ¿es posible construir un modelo matemático para identificar la órbita de un satélite? Como segunda pregunta tenemos, ¿cómo influyen la velocidad, el ángulo de vuelo, la masa, las leyes de Kepler, las leyes de Newton y otras variables de movimiento de un satélite relacionado con la estabilidad de un satélite estacionario con el apoyo de las ecuaciones diferenciales? Ahora, les contaremos las hipótesis. La construcción de un modelo matemático por medio de ecuaciones diferenciales contribuirá a la solución del problema de la posición del satélite, teniendo en cuenta variables proporcionadas por el software Wolfram Matemática, como la velocidad, masa, coordenadas esféricas, tiempo de vuelo, entre otras. Bueno, a continuación iremos con los objetivos. Como objetivo general tenemos construir un modelo matemático por medio de las ecuaciones diferenciales identificando variables dependientes e independientes de los datos proporcionados por el software Wolfram Matemática, que permita establecer el proceso del movimiento que realiza el satélite nombrado anteriormente. Ahora, como objetivos específicos, tenemos como primer objetivo identificar las características del satélite proporcionadas por el software. Como segundo objetivo específico tenemos consultar artículos que nos permitan comprender las leyes que afectan el siguiente satélite estudiado, como la ley de Newton. Y el tercero, construir un modelo matemático para identificar el movimiento o posición del satélite. Bueno, para empezar a explicar nuestro proyecto, primero vamos a aclarar dar unos conocimientos básicos para el entendimiento de este proyecto. Entonces, como primero tenemos la excentricidad, que es un tipo de trayectoria, la cual puede ser esférica o semisférica, la cual depende del punto medio hasta el punto de la curva, el cual tiene una semidistancia focal y una semieje mayor. También tenemos que tener en cuenta la trayectoria, la cual es la posición que se ocupa en un punto en el espacio a medida que va pasando el tiempo. Y todo este proyecto está basado en la segunda ley de Newton, el cual se basa en la fuerza que se experimenta en cambios de movimiento, dirección y cambios de velocidad. Esta es ejercida en función de la masa que se aplica a un objeto, teniendo en cuenta el movimiento. Ahora, eh, tenemos que tener en cuenta que el satélite estudiado es un satélite geoestacionario. ¿Qué quiere decir esto? El satélite tiene una órbita polar, lo cual nos indica que su perigeo y su apogeo, en el cual otros satélites varía, que puede ser elíptico, en este es el mismo. Es decir, que tiene una órbita casi circular. Ahora, se establecen algunos datos para entender el funcionamiento del satélite. Utilizando el código satélite data con nuestro satélite, calculamos la excentricidad como ya habíamos nombrado anteriormente. Ahora vamos a mostrarles el siguiente código que nos muestra el uso de nuestro satélite geoestacionario. Nos indica unas características las cuales podemos ver en pantalla. Bueno, ahora se halló la trayectoria del satélite por medio del comando position para evaluar la órbita. Estos datos se toman el 20 de septiembre del 16 desde la 1 de la mañana hasta las 3 de la mañana, tomando datos cada 2 minutos. Entonces ingresamos el código satélite data y nos arroja los datos del día que necesitamos. Nos muestra datos en longitud, latitud y hasta ahí nos muestra. También nos muestra el código el planeta Tierra con la órbita de nuestro satélite. Como pueden observar, es una órbita totalmente circular. Y pues no, su apogeo y su perigeo, como dije anteriormente, es el mismo. Bueno, Ahora, teniendo la
que cumple el satélite, procedemos a encontrar la posición respecto al tiempo por medio de las ecuaciones diferenciales. El proyecto, como lo mencionamos anteriormente, está basado en la segunda ley de Newton. Vamos a utilizar la siguiente ecuación diferencial para solucionar nuestra problemática. Vamos a primero que todo establecer unas constantes de la ecuación anterior, como lo es la masa y el coeficiente gravitacional. Ahora vamos a tomar la constante L como el radio promedio que describe el satélite. Utilizamos el código, el siguiente código, el cual nos va a arrojar la altura, que es de 837.488 kilómetros. Vamos a hacer una conversión a metros para poder trabajar mejor nuestra ecuación diferencial, teniendo como resultado una altura de esa altura. El planteamiento de nuestra ecuación diferencial de segundo orden va a ser la siguiente, la cual tiene como solución esta ecuación, donde t va a ser nuestra variable, la cual vamos a estar modificando para poder encontrar la trayectoria de nuestro satélite. A continuación, graficamos la onda que realiza el satélite respecto al tiempo de la solución de la ecuación diferencial solucionada anteriormente. Generamos un manipulate en el cual variamos el tiempo de nuestra ecuación diferencial de segundo orden que nos permita mostrar el comportamiento de la trayectoria de nuestro satélite. Como vemos a continuación, comenzamos a utilizar el comando manipulate y vemos la variación que tiene la ecuación diferencial. Como podemos ver, a mayor tiempo se generan más oscilaciones y la órbita del satélite se puede denominar constante en cuanto a la distancia que tiene respecto a la Tierra. Además, tiene un rango de altura que es constante, pero como vemos en la gráfica, a mayor tiempo se puede ver la variación que tiene la altura en las variaciones de las crestas de la longitud de onda que tenemos presente, como podemos ver en la gráfica. Y ese sería el comando manipulate. Y podemos observar más oscilaciones entre mayor tiempo. Ahora, utilizando otras ecuaciones, podemos encontrar la posición en X y Y, coordenadas rectangulares halladas mediante las siguientes ecuaciones. Con las siguientes ecuaciones, como podemos observar, R sub 0, la cual nos calcula el radio, o sea, la distancia que hay entre el planeta y el satélite, en el cual varía dependiendo del ángulo. Y la siguiente nos calcula el ángulo, en el cual varía dependiendo la excentricidad y el tiempo también. A continuación mostramos con el siguiente comando la excentricidad es muy pequeña. Además, en el siguiente comando satélite data property satélite semi-major axis, la cual es el semieje mayor del satélite, la que nos indicaría la distancia. Ahora bien, el siguiente comando nos muestra los grados o el ángulo al cual se encuentra el satélite. Como podemos ver, es 122.944 grados.
Seguido de esto, realizamos una conversión de coordenadas polares a rectangulares, la cual es multiplicamos el radio por el coseno, o sea, las componentes para obtener las coordenadas que necesitamos. Vamos a hallar algunos datos importantes para poder establecer el radio, el cual está en el lapso de tiempo que nombramos anteriormente, que es de 2 horas, el cual ocurrió en el 20 de septiembre en el lapso de tiempo de la 1 de la mañana a 3 de la mañana. A continuación, nos genera una tabla, la cual está en coordenadas rectangulares, o sea que está en grados, minutos y segundos. Vamos a hacer una conversión de grados para facilitar su manejo. Utilizando los anteriores grados que generamos en la tabla anterior, vamos a reemplazar en la siguiente ecuación, la cual nos va a generar una tabla de datos para poder hallar el radio. Nos genera esta tabla y a continuación la cual nos va a describir una serie de gráficas. Lo que logramos obtener es una gráfica la cual nos muestra el ángulo que tiene con respecto al tiempo. Y también podemos ver que se generó otra gráfica la cual muestra el radio con respecto al tiempo. Con la ayuda de esto podemos generar dos tablas, las cuales tienen dos componentes que son X y Y, que nos permitirán evaluar la trayectoria del satélite en el momento que lo hemos venido calculando, que son el lapso de tiempo de 2 horas en dicha fecha. Podemos evidenciar que la gráfica nos genera una semielipse con sus respectivas alturas en X y Y. Ahora bien, para finalizar, realizaremos una síntesis de todo el proyecto presentado. Entonces, mediante las ecuaciones diferenciales de segundo orden propuestas en la teoría, intentamos solucionar el problema de la posición del satélite. Para eso tomamos diferentes supuestos, como por ejemplo se toma el movimiento sobre un plano R. Para así poder aplicar dichas ecuaciones, gracias al software Wolfram Matemática, podemos obtener algunos datos que se comportan como constantes dentro de la ecuación diferencial. Por ejemplo, la masa tanto del satélite, de la Tierra o de la constante de gravitación universal. Además, otro supuesto que se tiene es que el R es una distancia promedio de la que se encuentra el satélite respecto al geoide de referencia, y así poder resolver la ecuación diferencial para poder hallar la posición del satélite seleccionado en cualquier instante como una coordenada con una distancia x y una distancia en y. El supuesto de usar el radio como una constante tomando el promedio surge como comprobar que este es un satélite geoestacionario que cumple una órbita elíptica polar, como se aprecia en las gráficas que hemos manejado. Es decir, la mayor parte del tiempo va a estar a la misma altura respecto a la Tierra. Luego de observar esto, podemos decir que sí es posible construir un modelo matemático por medio de las ecuaciones diferenciales que nos permita observar la posición de un satélite respecto al tiempo. Además, luego de usar el software Matemática pudimos descubrir la órbita del satélite. Luego, la propuesta se evidencia el movimiento del satélite respecto al tiempo. Este se comporta como una onda, o un movimiento oscilatorio que nos da a entender que el satélite seleccionado es geoestacionario. Debido a que no hay una gran excentricidad presente en la gráfica,
Además, luego de observar la altura del satélite es una altura correspondiente a un satélite meteorológico y la totalidad de estos satélites son geoestacionarios. Ahora, para comprobar esa teoría, se busca realizar una gráfica similar con los datos suministrados por Wolfram, como exhiben las gráficas anteriores. En dichas gráficas se evidencia cómo es el comportamiento del ángulo respecto al tiempo y el radio respecto al tiempo. Por último, al graficar el radio respecto al tiempo, se presenta una similitud notable en la gráfica realizada con la ecuación diferencial. Además, para comparar los datos con los que brinda Wolfram, convertimos los datos que se encontraban en coordenadas polares y rectangulares. Y nos evidenciamos una relación entre estas dos. Vamos a terminar el proyecto con esto.